Bueno, hola a todos. Hoy ya estamos llegando a los últimos teóricos. ¿Van estudiando? Hoy vamos a ver una de las aplicaciones, ¿sí?, en la que la química analítica o los métodos de caracterización resultan muy importantes. ¿Sí? Todo el área de la nanotecnología en sí debe parte de sus grandes avances a la posibilidad de detectar esas cosas tan pequeñas, ¿sí?, esos tamaños tan pequeños, que es lo que se utiliza en la nanotecnología. Por ejemplo, si hablamos de nanopartículas, para definir, no sé si ya conocen, pero por lo general una nanopartícula es un elemento que tiene sus 3 dimensiones en la escala nanométrica. ¿Sí? En general se asume que es un nanomaterial cuando cualquiera de estas dimensiones tiene menos de 100 nanómetros. ¿Sí? Imagínense, nosotros medimos en la escala de metros, una hormiga 1000 veces menor está en la escala de los milímetros, y si seguimos bajando llegamos micrones, y bajamos 1000 veces más estamos en los nanómetros. ¿De acuerdo? Entonces, los nanomateriales pueden tener distintas características, pueden ser 3 dimensiones nanométricas, como una nanopartícula, por ejemplo. Podemos tener 2 dimensiones nanométricas, como un nanotubo, por ejemplo los nanotubos de carbono, que se utilizan mucho. Estas 2 dimensiones serían nanométricas y esta obviamente no, ¿sí?, el largo. O pueden ser que tengan una sola dimensión en la escala nanométrica, por ejemplo una nanohoja de carbono, ¿sí? Este plano no tendría escala nanométrica, pero sí este espesor sería de escala nanométrica. A su vez podemos encontrar distintos tipos de nanomateriales, ¿sí? Podemos obtener los nanomateriales que se sintetizan con un determinado propósito para darle una determinada aplicación, un determinado uso. ¿Sí? En esos casos uno parte por lo general de algún monómero o de algún precursor y permite obtener un nanomaterial con las características adecuadas. O en el otro extremo tenemos los nanomateriales que se obtienen como consecuencia de alguna acción no intencional, ¿sí? Por ejemplo, por un proceso de combustión, o por ejemplo las cenizas que se producen en algún volcán, ¿sí? Algunas de esas cenizas pueden ser más grandes, otras más pequeñas, y algunas muy finas y tener escala nanométrica. Lo interesante es que en todos los casos se requiere de una metodología analítica para poder analizarlas, ¿sí?, y para saber si esos materiales o esos nanomateriales van a cumplir correctamente su función, o qué características van a tener, o si van a ser tóxicos, por ejemplo, ¿sí? Dependiendo del tamaño que tengan, puede ser que lo ingresen, por ejemplo, por una vía aérea y se queden solo en las vías aéreas superiores, o que lleguen hasta el pulmón, por ejemplo. Eso va a depender del tamaño. Entonces vamos a contar con que existen distintos tipos de nanomateriales que se utilizan, muchos tienen aplicaciones analíticas incluso. Por ejemplo, las nanopartículas de sílica hoy se conocen ampliamente y se las utiliza en el área de la medicina, pero para saber qué son nanopartículas debemos tener algún método que nos permita saber y medir ese tamaño. Algunas de las técnicas que permiten hacerlo son, por ejemplo, en este caso es una microscopía electrónica de barrido, que nos permite ver el barrido de una superficie donde tenemos esas nanopartículas, y acá podríamos ver el tamaño y con distintas herramientas poder hacer mediciones de estas nanopartículas. Podemos tener microscopía electrónica de transmisión, que es este caso, donde los haces de electrones atraviesan, ¿sí?, y nos permite ver más claramente el diámetro de las partículas, por ejemplo. Estas son 2 técnicas que se utilizan mucho en todo lo que es el área de la nanotecnología. Bueno, para obtener nanomateriales, yo les dije, uno puede partir de un monómero o de un precursor. Por ejemplo, en el caso de las nanopartículas de silicio, uno puede partir de ácido silícico, y según las condiciones de trabajo podemos producir una hidrólisis o unas reacciones de condensación, pueden ser a pH ácido, a pH alcalino. Lo interesante es que según cómo manejemos las condiciones de reacción, este monómero va a ir reaccionando entre sí, va a ir formando uniones silicio-oxígeno-silicio,
unión de siloxano, y en vez de ser un monómero va a ser un dímero, luego un trímero, luego va a formar una partícula, y según cómo sean las condiciones de reacción puede quedarse una partícula muy pequeña de 10 nanómetros, puede ir creciendo, llegar a varios cientos de nanómetros, llegar a micrones. Todo eso hoy se puede hacer en el área de la nanotecnología, ya se conoce cómo manejar estas condiciones de reacción, hay métodos muy conocidos para obtener partículas y podemos obtener distintos nanomateriales. De hecho, como les decía recién, vamos a partir de un monómero que por reacciones de condensación o según el monómero que utilicemos formaremos dímeros, trímeros, finalmente llegaremos a obtener partículas. Si el medio de reacción es líquido, vamos a llegar a obtener lo que se llama un sol, que es una suspensión de partículas en un líquido. Y esas partículas van a tener distintas características. Uno puede colocar distintas moléculas en el interior de esas partículas, por ejemplo, de esas nanopartículas, para que cumplan una determinada función. Pero como les mencionaba antes, lo que sí necesitamos es un método analítico que nos permita caracterizarlas. Uno de los más utilizados es el que vemos en esta foto. Sí, los microscopios ópticos convencionales obviamente no van a llegar a permitirnos ver estos tamaños tan pequeños. Sí, calculen que acá tenemos nanopartículas de 12 nanómetros y estas son nanopartículas de 50 nanómetros. Lo interesante de los métodos de síntesis que se conocen hoy en día es que permite obtener materiales que son perfectamente homogéneos y bien esféricos, ¿sí? Bueno, gracias a este microscopio electrónico podemos llegar a tener una mejor resolución, podemos llegar a ver cada una de estas partículas. Y este es un microscopio electrónico de transmisión. Y podemos medir los diámetros de estas partículas para saber qué tamaño tienen. Entonces, si comparamos, por ejemplo, con el microscopio óptico, podemos llegar a ver distintas estructuras hasta el orden de las bacterias, que están en el orden de los micrones y quizás un poquito menos, según la afinidad o capacidad de cada observador o de la instrumentación que se disponga. Lo que sí es seguro que con microscopía electrónica, ya sea de barrido, SEM, que sería la que corresponde a estas fotos que vemos acá abajo, en este caso estas son fotos de fibras de colágeno, que cada una de ellas tiene un diámetro de 60 nanómetros. Ven que se ven perfectamente. Ahora con microscopía electrónica de transmisión podemos llegar hasta por debajo de 1 nanómetro inclusive. Las microscopías de transmisión serían estas 3 fotos de acá arriba, donde vemos la misma muestra, el mismo material, digamos, que son geles de colágeno, pero en vez de ser analizado con microelectrones en el modo de scanning, están analizados con el método de transmisión. Entonces los electrones van a atravesar la muestra e incluso en este caso el colágeno tiene estriaciones, zonas de mayor densidad y de menor densidad. Entonces eso hace que la cantidad de electrones que lo atraviesan sea diferente. Entonces cuando vemos la imagen, en este caso se ven pequeñas estriaciones, pequeñas rayitas transversales, que es debidamente a eso, a la diferente densidad de esa fibra de colágeno. Y eso lo podemos analizar también, ¿sí? Podemos saber que un colágeno está bien ensamblado, bien formado, porque la distancia entre estas estriaciones tiene que ser menor a 60 nanómetros, por ejemplo. ¿Sí? Entonces son todos análisis estructurales que podemos lograr gracias a estas microscopías electrónicas. O en el caso de nanopartículas, podemos saber si las mismas, esta es una célula, un fibroblasto, y vemos que las nanopartículas que estuvieron en contacto con la célula logran entrar dentro de la célula. Entonces, ¿cómo sabemos si una partícula va a producir un daño o qué efecto va a producir dentro de una célula? Bueno, estas microscopías electrónicas nos permiten ver que las partículas inclusive pueden entrar dentro de la célula, acá están dentro de una vacuola, y el efecto que observábamos podemos relacionarlo con que las partículas están adentro y no se quedan solamente afuera.
¿De acuerdo? Entonces, tenemos distintos tipos de microscopías electrónicas. Según lo que estemos analizando, reciben distintos nombres en general. Podemos hablar de las microscopías electrónicas de barrido, que van a medir, en todos vamos a tener un haz de electrones acelerados, que van a impactar sobre un soporte donde tenemos la muestra. Y podemos analizar distintos fenómenos. Podemos analizar electrones secundarios que se generen al impactar estos electrones sobre la muestra, a lo que se lo llama microscopía electrónica de barrido. Por eso en estos casos vemos solo la superficie de los materiales, si recuerdan la foto anterior. Podemos analizar los electrones transmitidos a través de la muestra. Entonces en este caso somos la microscopía electrónica de transmisión y podemos analizar mejor el material, ¿sí? Podemos ver partículas que atraviesan o que están dentro de una célula. Si eso estuviera dentro de una vacuola, con una microscopía de tipo SEM que ve solo la superficie, no lo verían, por ejemplo. ¿De acuerdo? Al usar microscopía de tipo TEM, que los electrones atraviesan, podemos verlo. Y podemos ver otro tipo de electrones, o rayos X, lo que se llama EDS, que es útil para obtener información de los elementos que forman parte de esa muestra, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos, pero podemos ver qué componentes tiene la muestra, si tiene silicio, carbono, oxígeno, ¿sí? Podemos saber la composición elemental o el porcentaje de cada uno de estos elementos, el porcentaje relativo de estos elementos en una determinada muestra. Por ejemplo, esta es una microscopía de tipo SEM de un piojo, ¿sí? Se ve bien grande porque no es nanométrico. Y este es el mismo piojo que estuvo expuesto a nanopartículas que se le pegan a su exoesqueleto. Entonces, para ver el efecto de estas partículas sobre un piojo, podemos ver por microscopía electrónica de tipo SEM cómo quedaron todas esas partículas pegadas. Sí, acá nanopartículas de 60 nanómetros, acá nanopartículas de 300 nanómetros, cómo quedaron pegadas a la superficie o al exoesqueleto de ese insecto. Para corroborarlo, como les decía recién, podemos hacer lo que se llama EDS o EDX, que da información de los átomos que están formando parte de la muestra. Por ejemplo, incidimos el haz de electrones sobre una determinada superficie. En el piojo que no estuvo expuesto a las partículas vamos a ver los componentes de ese exoesqueleto: carbono, oxígeno, nitrógeno, ¿de acuerdo? Y en el que tiene las nanopartículas, además de ver carbono, oxígeno, los elementos comunes del exoesqueleto, vemos un gran porcentaje de silicio, ya que eran nanopartículas de silicio en este caso. ¿De acuerdo? Entonces estas técnicas llamadas EDX o espectroscopía de energía dispersiva nos permiten obtener porcentajes relativos de distintos elementos presentes en la muestra, por ejemplo. Otra técnica muy interesante en el área de los nanomateriales es DLS o Dynamic Light Scattering. En esta técnica vamos a tener un láser que genera un haz incidente. Vamos a tener una cubeta que contiene a nuestra muestra. En general, por esta técnica se analizan muchos nanomateriales. Vamos a tener una suspensión de esos nanomateriales en un líquido. Y al incidir este haz incidente, vamos a ver que va a haber una dispersión de este haz incidente. Y esa dispersión va a depender del tamaño de estas partículas. Sí, según el tamaño que tengan las partículas, va a dispersar este haz con distintos ángulos. Analizando estos ángulos de dispersión, podemos analizar el tamaño de estos nanomateriales. Podemos analizar si dos nanomateriales interaccionan, es decir, si se unen, porque el tamaño que vamos a obtener va a ser distinto si cada uno de ellos está por separado, o si hay dos proteínas que interaccionan y se terminan uniendo, por ejemplo. También lo podemos analizar por este tipo de técnicas. Y como les dije recién, es muy útil para saber el tamaño, ¿sí?, de todo lo que son los nanomateriales.
Pero a su vez, los nanomateriales pueden tener distintas formas, ¿sí? No solo tener distinto tamaño, ser de 12 nanómetros, 80, 100 nanómetros, sino que a su vez cada uno puede tener diferencias. Podemos tener nanomateriales o nanopartículas que sean huecas en su interior, sí, que sean como un globo, digamos, pero de pequeño tamaño, en lo cual vamos a tener solo una cubierta de material sólido, que sería lo que está en gris, y el interior sería completamente hueco. Podemos tener partículas porosas, donde tengan pequeños poros en su interior, y lo gris de nuevo es el material sólido, ¿sí?, que forma parte de la partícula. Partículas completamente sólidas. Y lo interesante es que a todo este tipo de partículas se le pueden hacer modificaciones para unir distintas moléculas o distintas biomoléculas, o distintos grupos funcionales. Por ejemplo, sobre esta superficie o sobre los poros presentes en esta partícula podemos unir distintas moléculas, ¿sí? Distintas moléculas orgánicas, por ejemplo, distintos grupos funcionales. Ahora, ¿cómo podemos saber que estas modificaciones fueron efectivas? Ahí también necesitamos técnicas analíticas adecuadas que nos permitan determinar que hicimos correctamente estas modificaciones químicas, ¿sí? No solo necesitamos conocer la química de estos nanomateriales para poder postular o hacer una reacción química, sino que luego tenemos que poder analizarlo y ver que realmente eso ocurrió satisfactoriamente. Por ejemplo, yo les dije, partiendo de un monómero, por ejemplo un alcóxido de silicio, en etanol, agua, amoníaco, regulando la proporción de cada uno de estos 4 componentes, podemos saber o estimar qué tamaño de partícula vamos a obtener. Así es posible obtener, según las modificaciones que estemos haciendo, podemos poner una condición que nos permita obtener partículas de 100 nanómetros, de 300, de 500 nanómetros, y de menos, de 60, de 10 nanómetros. Sí, en general, un nanomaterial es aquel que tiene menos de 100 nanómetros en su dimensión, pero van a encontrar en la bibliografía y sobre todo por el lado relacionado con la industria farmacéutica que algunos materiales que tienen varios cientos de nanómetros también se los sigue llamando nanomateriales. Bueno, entonces a partir de esto y con alguna de las técnicas que les mencioné antes, como light scattering o microscopías electrónicas de transmisión o de barrido o SEM, ¿sí?, podemos determinar el tamaño de las partículas que logramos obtener. Ahora bien, si hacemos modificaciones químicas, por ejemplo en el caso de partículas que sean de sílica, vamos a tener grupos silanoles en su superficie, ¿sí?, los mismos grupos silanoles que pueden encontrar en una superficie de una columna capilar, ¿sí?, o en una fase directa, por ejemplo, ¿sí?, separativa. Ahora bien, si queremos hacer modificaciones químicas sobre esta superficie, por ejemplo, introducir un grupo amino en este caso, introducir un grupo tiol, un grupo sulfonato, o sea, oxidar este grupo tiol, ¿cómo hacemos para saber que estos grupos o que estas modificaciones químicas fueron realmente eficientes o que realmente ocurrieron? De hecho, si las observamos, estas partículas, nuevamente, vamos a ver que el tamaño, a pesar de haber hecho estas modificaciones, no se modifica significativamente, ¿sí? Pues estamos introduciendo una molécula, ¿sí? Prácticamente el tamaño de esto es despreciable, ¿de acuerdo? Entonces, en estos casos, hay otras metodologías analíticas. En este caso, lo que se hace o lo que se puede hacer es, a veces los mismos equipos que miden DLS o que miden Dynamic Light Scattering vienen con un accesorio para medir lo que se llama potencial Z. ¿Sí? Ese potencial Z está relacionada con las cargas superficiales que tengan esas partículas o esas nanopartículas. Entonces yo les dije recién, al hacer estas 4 modificaciones o estas 3 modificaciones obtenemos 4 tipos diferentes de nanopartículas. Pero el tamaño de cada una de ellas, luego de la modificación, no cambiaba significativamente con respecto a la partícula inicial. Y si mirábamos la superficie, tampoco veíamos
nada que nos indique o que nos haga suponer que esa modificación haya sido eficiente. Entonces, midiendo las cargas superficiales de estas partículas, ahí sí logramos ver un comportamiento diferente, ¿sí? Cuando tenemos, por ejemplo, las partículas de sílica, son estas que están acá, y vemos este salto brusco entre pH alrededor de 3, que es entre 2 y 3, que es donde está el pKa de la sílica, ¿sí? Entonces, esta sería la partícula que se encuentra acá sin tener las modificaciones. Si hacemos las modificaciones con grupo aminos, tiene un carácter menos negativo que este grupo silanol, y por lo tanto los potenciales, en vez de ser negativos, arrancan a pHs o potenciales con valores positivos. Y este es el comportamiento de esas partículas a distintos pH, por ejemplo. Si tenemos un grupo tiol, sería este caso, y si tenemos este tiol que lo logramos oxidar, vemos que tenemos una carga neta permanente casi en todos los rangos de pH. Entonces, esta es una forma de ver que las modificaciones químicas fueron eficientes, ¿sí? Y sobre todo porque se trata de nanomateriales. Esto se hace gracias a que este equipamiento mide la movilidad diferencial al aplicar unos potenciales con 2 electrodos en la celda donde se coloca la suspensión. Se aplica un potencial alterno y se mide la movilidad diferencial de las partículas, ¿sí? Según el potencial aplicado se van a acercar hacia un electrodo o hacia otro, ¿sí? Y con eso podemos determinar el potencial Z de las partículas. Bueno, a su vez, los nanomateriales se están usando con diferentes aplicaciones, ¿sí? Por ejemplo, los nanomateriales en general no tienen efectos sobre bacterias, se vio que no las mataban, pero se lo postula a los nanomateriales como transportadores de distintos tipos de fármacos, ¿sí? Algunos de los fármacos que se utilizan pueden ser antibióticos, por ejemplo. En este grupo podemos incorporar, según la nanopartícula que estamos utilizando, podemos incorporar distintos antibióticos, gentamicina, rifamicina, pero lo que hay que tener en cuenta cuando incorporamos distintos fármacos a los nanomateriales es que la cantidad que se incorpora suele ser muy baja. Si estamos hablando de un material que es muy pequeño, ¿sí? La cantidad de fármaco que se incorpora por unidad de nanomaterial sí es prácticamente despreciable. Entonces hay que juntar una masa adecuada de nanomaterial adecuado y disponer una técnica analítica adecuada para medir estos antibióticos en este caso, ¿sí? Por ejemplo, requerimos un método adecuado que nos permita saber si había rifamicina en los nanomateriales o si había gentamicina en esos materiales después de que hicimos su incorporación, y en general muchas veces se requiere ir a técnicas de muy alta sensibilidad, como puede ser, ¿cuál de las que vieron hasta ahora? Que permita detectar cantidades muy bajas, que permite identificar también. Masa, por ejemplo, ¿sí? Efectivamente, por espectrometría de masa se puede medir concentraciones tan bajas en estos nanomateriales, por ejemplo. Por otro lado, también cuando tengamos mezclas o más de un antibiótico, necesitamos un método que nos permita discriminar y saber que tenemos la presencia de ambos, ¿sí? Por ejemplo, si se hace un material, ahora en vez de llevar un nanomaterial que llevaba gentamicina y otras partículas que llevaban rifamicina, ¿qué sucede si en una misma partícula colocamos ambos? Entonces necesitamos una técnica analítica. Por un lado podemos verlo a través de mediciones de la actividad, por ejemplo que la rifamicina tiene actividad frente a cierto tipo de microorganismos, que la gentamicina es activa frente a otros tipos de microorganismos. Podemos hacer mediciones de actividad y ver que ese antibiótico está presente en las nanopartículas porque estamos viendo la muerte de las bacterias, pero a su vez necesitamos identificar
si queremos decir que esto está ocurriendo por nuestro antibiótico, tenemos que demostrarlo. Para poder demostrar que estaban los dos presentes en esa solución, en esa mezcla, tuvimos que recurrir nuevamente a la espectrometría de masa, ¿sí? Que nos permitía obtener el análisis y la identificación de cada uno de estos antibióticos, y además nos permitía hacer el análisis cuantitativo, ¿sí? Tanto cualitativo y lograr identificar, como cuantitativo para detectar esos niveles a nivel traza que había presente en cada uno de estos nanomateriales. Sí, de hecho en estos nanomateriales lo que se había realizado es hacer una nanopartícula, hacerle un recubrimiento afín para que pueda incorporar un primer antibiótico sobre esta superficie, hacer un segundo recubrimiento con un material sólido, que es el mismo material que formaba parte del centro de esta partícula, y sobre este segundo recubrimiento se puede incorporar un segundo antibiótico. Entonces tenemos acá un antibiótico más externo y un segundo antibiótico en la capa más interna. Y debemos demostrar, si queremos decir que esta partícula va a ser útil para matar tanto bacterias gram positivas o gram negativas, que son el blanco de acción de estos dos tipos de antibióticos, tenemos que demostrar que ambos son capaces de liberarse a partir de la partícula, por ejemplo. ¿Sí? Entonces tenemos que identificar, primero caracterizar y saber que todas estas capas que estamos obteniendo están obteniéndose realmente, caracterizar a la partícula, saber que se realizó el primer recubrimiento, saber que se realizó el segundo, poder identificar el antibiótico en esta primera capa, poder caracterizar el antibiótico en la segunda capa. Entonces, una forma de realizarlo, habíamos dicho, primero vamos a tener un centro o un core de la partícula que va a estar formado por estos grupos funcionales que van a interaccionar con la gentamicina. Entonces, lo primero que tenemos que saber es si realmente de la partícula de sílica que tenía grupos silanoles logramos hacer la modificación química para introducir estos grupos funcionales. Si miramos el comportamiento de las partículas que tienen grupo sulfonato, vemos que están en esta zona, que se comportan diferente de las partículas de sílica, sí, que habíamos visto en las diapositivas anteriores. Entonces, midiendo el potencial Z, sabemos que tenemos presentes estos grupos en la molécula. Como alternativa, en vez de tener grupos sulfonatos, podemos postular tener grupos tioles en el centro. Los grupos tioles tenían potenciales ligeramente más positivos que estos que tenemos aquí, entonces partían de valores más cercanos a 0. Incorporamos el primer antibiótico, luego hacemos el segundo recubrimiento que tiene esos grupos tioles. Entonces las partículas que inicialmente tenían en el centro solo sulfonato y ahora tienen un segundo recubrimiento con tiol, son estas que ven acá, y ven que su comportamiento a diferentes pH cuando medimos el potencial Z es igual a las que son partículas de tiol solo. ¿De acuerdo? O sea, el valor o el resultado que medimos siempre depende, en este caso, de lo que tenemos más externamente. Entonces, una forma de saber el comportamiento, ¿sí? Estas mediciones de potencial Z son muy útiles, ¿sí? En este caso para caracterizar los materiales, pero también en todo lo que es la industria farmacéutica para caracterizar o para determinar estabilidad de distintas suspensiones, por ejemplo. ¿Sí? Estabilidad en el sentido de que si ese potencial Z tiene un valor, por ejemplo, mayor a menos 20 en esta dirección, la repulsión electrostática entre esas nanopartículas va a ser suficiente, que asegura que no se junten entre ellas y no se aglomeren y precipiten. ¿De acuerdo? Entonces, estas mediciones de potencial Z en la industria farmacéutica son realmente muy útiles, por ejemplo. Bueno, a su vez se puede probar, además de corroborar que la modificación química estaba realizándose satisfactoriamente, había que corroborar que estaban presentes los antibióticos. Por un lado se corroboró haciendo análisis por espectrometría de masa, y por otro lado había que corroborar que también eran activos
frente a los microorganismos que se los quería enfrentar, ¿sí? Que cumplían su función, porque podía estar, si la droga o el fármaco estaba presente pero se había alterado y ya no cumplía su función, tampoco era útil. Una forma de determinar esto es midiendo la actividad. Por ejemplo, en este caso vemos que la gentamicina es activa frente a Pseudomonas aeruginosa. Si hacemos esta partícula que no tiene el recubrimiento y tiene solo gentamicina, tiene actividad. La misma partícula que tiene el recubrimiento con estos grupos tioles presenta exactamente la misma actividad. Entonces la gentamicina estaba presente y se libera de las dos partículas en forma igual. Ahora, si probamos contra Staphylococcus aureus, vemos que tanto la gentamicina como la rifamicina son activas. Pero cuando están las dos presentes, la actividad es superior a la suma de ambas. Sí, entonces se corrobora que siguen cumpliendo su función los dos antibióticos. Bueno, como les decía recién, en la industria farmacéutica se utilizan muchos nanomateriales, ¿sí? Ustedes saben que podemos tener en la escala de los milímetros, en micrones, vamos a tener células, eritrocitos, hepatocitos. Si seguimos disminuyendo el tamaño, estamos en la zona de los nanómetros. Podemos tener distintas nanopartículas que se utilizan en el transporte de fármacos, ¿sí? Podemos tener dendrímeros, micelas, emulsiones, nanopartículas como las nanopartículas lipídicas, por ejemplo, liposomas, con diferentes tamaños, ¿sí? Van desde 3 a 5 nanómetros en este caso. Acá los liposomas tienen más de 100 nanómetros, pero se los sigue englobando dentro de lo que son nanopartículas. Bueno, estas nanopartículas también pueden utilizarse para transportar distintos tipos de fármacos, pero lo que interesante es que les mencionaba antes que, por ejemplo, en vez de incorporar el fármaco solo en la superficie, podemos hacer pequeños poros y rellenarlos con los fármacos. Entonces, al hacer partículas porosas, vemos que, por ejemplo, la incorporación de esta droga, en este caso es un ibandronato, es un bifosfonato, es significativamente superior, si la cantidad que se incorpora, en comparación con lo que se incorporaría en una partícula que no fuera porosa, por ejemplo, ¿sí? Es esta figura que ven acá. Acá es la cantidad que logra incorporarse en una partícula porosa, porque todos esos poros pueden usarse para rellenar con el fármaco, ¿sí? Bueno, y estas son partículas que se incorporan solo en la superficie. Bueno, también pueden obtenerse nanopartículas de tipo huecas. Acá también es interesante contar con un adecuado método de caracterización, pues yo digo, bueno, voy a obtener partículas huecas, pero ¿cómo sé que realmente son huecas? Bueno, utilizando estas microscopías electrónicas de transmisión, como se ve en esta foto, pueden ver que los bordes son más oscuros y el centro es más claro. ¿Sí? ¿Se ve? Eso se debe a que el borde donde está el anillo de silicio y los electrones atraviesan menos porque esa zona es más densa, y el interior, al ser hueco, pueden atravesar mayor cantidad de electrones, ¿de acuerdo? Por eso se ve ese contraste. Entonces podemos ver que efectivamente son nanopartículas huecas. Si recuerdan la microscopía electrónica de transmisión que vimos al principio de las partículas de sílica, eran completamente esféricas, pero no había ese contraste entre el borde y el relleno, ¿de acuerdo? Bueno, sobre todas estas partículas también se pueden hacer modificaciones químicas o introducir distintos grupos funcionales, y vamos a requerir distintas técnicas analíticas que nos permitan determinar la presencia de estos anticuerpos o de estas proteínas, por ejemplo. Bueno, pero todas estas partículas, además de necesitar poderlas caracterizar, también las podemos sintetizar para darles distintas aplicaciones.
Sí, yo les dije que las podemos modificar químicamente, unir distintas moléculas, distintos grupos funcionales, darles distintas características y se los puede aplicar en sistemas separativos, por ejemplo. Podemos obtener una columna. Este es el ejemplo de una columna de electroforesis capilar, ¿sí? El diámetro interno de esa columna, ustedes recuerdan, está en el orden de los micrones, puede haber de 50 micrómetros, 75 micrómetros, y se puede rellenar con estas nanopartículas que tengan unida, por ejemplo, una proteína o que tengan unido un anticuerpo que reconozca un determinado antígeno, ¿sí? Entonces imagínense que cuando pasa su muestra por acá, los anticuerpos unidos a estas partículas van a reconocer a su antígeno, a su analito de interés si está presente en la muestra, y va a quedar pegado a estas partículas. Y todo el resto de los componentes van a seguir eluyendo. ¿De acuerdo? Acá se colocan dos vidrios fritados cuyo tamaño de poro sea menor al diámetro de las partículas para evitar que las partículas se vayan y queden confinadas en esta región del espacio. ¿De acuerdo? Luego podemos romper esa interacción que hay entre el antígeno y el anticuerpo, por ejemplo, y hacer que se eluya nuestro analito de interés y poder detectarlo, por ejemplo. Esto mismo que logramos utilizando un fritado, podemos utilizar un estrechamiento de la columna, por ejemplo, cuyo diámetro aquí en esta zona sea menor al diámetro de las partículas. Podemos obtener distintas configuraciones o podemos hacer que estas partículas sean magnéticas, por ejemplo, que sean atraídas por un campo magnético. Entonces, si colocamos en una determinada región de esa columna de electroforesis capilar, acercamos un magneto y hacemos pasar nuestras partículas por interior, cuando esas partículas magnéticas lleguen a la zona del magneto van a quedar aquí retenidas. Luego, dejando el magneto puesto, podemos pasar nuestra muestra. Nuestro antígeno va a quedar unido a estas partículas magnéticas, el resto de los componentes va a eluir, y luego podemos sacar el magneto y eluir las partículas magnéticas con nuestro analito, por ejemplo. ¿Sí? Esto se utiliza, por ejemplo, en sistemas de preconcentrado. Imagínense que si ustedes tienen un sistema o una muestra muy compleja, que tiene muchos analitos presentes en la muestra, ustedes van a ver muchas señales, ¿sí? Por ejemplo, podrían ver muchos analitos presentes en la muestra. Ahora, si ustedes quieren determinar un determinado analito presente en este sistema separativo, ¿sí? Por ejemplo, este es el tiempo, y acá vamos a poner unidades arbitrarias según el detector que estemos utilizando. Lo que podemos lograr con este sistema es que si hacemos la misma corrida, vamos a ingresar la muestra al sistema separativo, por ejemplo en electroforesis capilar, que es el ejemplo de la figura. Nuestro analito presente en esta mezcla va a quedar retenido en esa zona donde están las nanopartículas. ¿De acuerdo? Todo el resto de los analitos que no interaccionen, que no sean reconocidos específicamente, van a seguir de largo. ¿De acuerdo? Entonces, si miramos en función del tiempo, vamos a ver que el cromatograma o el electroferograma va a ser igual a este. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por ahí baja la señal de alguno de estos picos que sea nuestro analito de interés. Capaz que es tan pequeña la disminución que no sea significativo o no lo veamos, pero si hacemos el mismo sistema utilizando ese cartucho en el interior, vamos a ver que van a eludir todos los componentes presentes en la muestra. Lo interesante ahora es que una vez que eluyeron todos, podemos cambiar las condiciones de corrida
Y si empezamos a analizar ahora y ponemos una condición en nuestro sistema de corrida que rompa esa interacción que se estableció entre nuestros sistemas nanoparticulados y el elemento de reconocimiento que tengan y nuestro analito de interés, al romper esa interacción y empezamos a hacer una nueva corrida, vamos a ver que nuestro analito sale perfectamente limpio. ¿De acuerdo? ¿Por qué es esto? Porque todo lo que estaba antes mezclado en la misma muestra, él huyó primero. ¿Se entiende? Entonces logramos mejorar, ¿sí?, el análisis de nuestro analito de interés. ¿Se entiende? Para esto es muy útil estos sistemas nanoparticulados. Lo mismo puede utilizarse, yo le decía, haciendo nanopartículas magnéticas. ¿Qué quiere decir tener nanopartículas magnéticas? Que van a tener algún componente que sea atraído por un magneto. Por ejemplo, podemos obtener partículas de magnetita. Una forma de obtener partículas de magnetita es usando microemulsiones inversas. Vamos a tener un solvente, un detergente como Twin 20, una solución de silicato que va a dar el esqueleto, el material sólido de esa partícula, y vamos a tener magnetita que le va a dar las características magnéticas. Esto, al gotear en esta solución, vamos a obtener que se obtienen pequeñas emulsiones, donde tenemos acá el tensioactivo con las cabezas polares hacia el interior. Acá tenemos la fase acuosa y la fase orgánica estaría por afuera. El silicato y el óxido de hierro, por sus características polares, van a tender a ubicarse en el interior de estas partículas, de esas micelas, perdón, ¿sí?, que es donde está la fase acuosa. El silicato va a empezar a polimerizar y va a crecer en tamaño hasta obtener el tamaño que le permita el tamaño de esta micela inversa, ¿sí? No va a poder crecer más allá, porque el limitante es el tamaño de la micela donde está la fase acuosa. Entonces, según las micelas que nosotros formemos, va a ser el tamaño de las nanopartículas que se van a obtener. ¿De acuerdo? Y se va a formar ese esqueleto de silicio y vamos a obtener pequeñas partículas en su interior, ¿sí? El esqueleto de silicio va a ir creciendo con sus uniones silicio-oxígeno-silicio, y los puntitos negros serían las nanopartículas de magnetita que quedan atrapadas en esta red. Luego vamos a eliminar y a lavar, eliminar todo este detergente, el solvente orgánico, y nos va a quedar este esqueleto de silicio con las partículas magnéticas en su interior. Bueno, estos materiales también se caracterizan, por ejemplo, por técnicas de microscopías electrónicas, por mediciones de potencial Z, mediciones de su potencial de ser magnéticos, ¿sí?, de que realmente sean atraídas por un imán. Y una vez que lo obtenemos, estas partículas van a tener el tamaño que nosotros quisimos obtener al darle el tamaño, o el reactor de nuestra partícula va a ser el tamaño que le estemos asignando a esa micela. Bueno, gracias a estas partículas magnéticas se pueden utilizar para hacer distintas modificaciones en su superficie. Estas partículas tienen grupos silanoles, cuya química hoy en día se conoce, si ustedes lo vieron ya en la parte de técnicas separativas, en la parte de cromatografía, se pueden hacer distintas modificaciones para hacer fases más polares, menos polares, y como les decía en las partículas anteriores, se pueden hacer distintas modificaciones químicas. Por ejemplo, se puede introducir un grupo amino, como mencionamos en las modificaciones químicas de las partículas de sílica, y a ese amino unirle glutaraldehído, que es un reactivo que mencionamos en la clase de biosensores. Recuerdan que sirve para reaccionar con grupos amino y es un reactivo bifuncional. Un extremo se une al amino presente en la partícula y el otro se puede unir a distintas enzimas que queden unidas a esta partícula magnética. Podemos utilizarlos, luego aplicar un campo magnético para separarlos y volverlo a utilizar. Esto mismo que hacemos con una enzima, si estas son partículas magnéticas y este es un imán, ven cómo se atraen
las partículas magnéticas al imán. ¿Sí? Estas mismas reacciones o modificaciones químicas las podemos utilizar, en vez de unir una enzima, unir otros ligandos. Por ejemplo, podemos unir ligandos que tengan grupos níquel en su extremo, y este grupo níquel tiene la característica de brindar afinidad por aquellas proteínas que sean ricas en histidina. Muchas veces se obtienen proteínas recombinantes o proteínas producidas por bacterias y se hace que tengan una cola o una seguidilla de grupos de aminoácidos histidina en su extremo, esas proteínas. Entonces, si tenemos una mezcla de un lisado de esas bacterias, donde va a haber membranas celulares, va a haber muchas proteínas, va a haber lípidos, ácidos nucleicos, y los ponemos en contacto con nuestras partículas magnéticas, que tienen unido covalentemente este ligando con níquel, vamos a ver que las proteínas que tengan esa histidina se van a unir o van a interaccionar con ese ligando de níquel. Luego, aplicando un campo magnético, atraemos todas esas nanopartículas hacia el imán y logramos purificar esa proteína, ¿sí? O logramos aislarla de la matriz donde había muchas otras proteínas y la vamos a poder analizar mucho más fácil a posteriori. ¿De acuerdo? Otra de las aplicaciones de estas partículas magnéticas es lo que les mencionaba antes. Si al aplicar un campo magnético, por ejemplo en este caso se inmovilizaron anticuerpos, pasa la muestra, todos los componentes de la muestra van a diluir y van a quedar acá retenidos aquellos analitos contra los cuales están dirigidos los anticuerpos que unieron a las partículas magnéticas. Luego, al producir la elusión, ¿sí?, vamos a ver que obtenemos una señal perfectamente limpia y bien resuelta de nuestro analito de interés, que nos va a permitir hacer análisis cuantitativos, por ejemplo. ¿Sí? Imagínense que en estos sistemas, en muestras muy complejas donde haya muchas proteínas, es difícil poder cuantificar un analito, ¿sí? Entonces, a partir de la utilización de estos nanomateriales, por ejemplo, acoplado a electroforesis capilar, podemos mejorar la separación y mejorar el análisis cuantitativo. Bueno, otro nanomaterial de interés que hoy en día son los puntos cuánticos. Estos puntos cuánticos son cristales, semiconductores, pueden ser de distintas características, por lo general son de selenuro de cadmio o hay otros materiales. Y lo interesante de estos materiales es que tienen un rendimiento de fluorescencia muy elevado, un rendimiento cuántico muy elevado, es decir, que por cada fotón que absorbe, la emisión de fluorescencia es muy superior a la de cualquier fluoróforo orgánico. ¿Sí? Entonces esto mejora mucho la sensibilidad o mejora mucho la posibilidad de detectar estos puntos cuánticos. Y otro factor interesante es que estos puntos cuánticos varían el color según el tamaño de esos nanocristales. Entonces podemos obtener cristales de distinto tamaño, que varían ligeramente en su tamaño y van a obtener distinto color. Y si los marcamos con distintos ligandos, pueden ir dirigidos a distintas partes de la célula y así identificar dónde están los distintos componentes de una célula, por ejemplo, según el color de la fluorescencia que estemos midiendo. ¿De acuerdo? Entonces tienen también mucha aplicación la relación entre estos materiales y la espectroscopía de fluorescencia, por ejemplo, para mejorar métodos analíticos, por ejemplo, para detectar distintos componentes o que detecten dónde va dirigida algún fármaco, por ejemplo. Por ejemplo, podemos marcar estos nanomateriales, hacer modificaciones químicas en su superficie, unir distintos ligandos, unir anticuerpos
y una vez inyectados en ratones, si este anticuerpo va dirigido para reconocer alguna célula cancerosa, luego al analizar dónde inyectamos estos puntos cuánticos y estos por este anticuerpo se van a unir y se van a ir concentrando donde estén presentes esas células cancerosas, podemos detectar tempranamente el inicio de un proceso canceroso, por ejemplo. Porque estas partículas se van a unir por la especificidad que da este anticuerpo y a su vez nos permiten obtener una señal muy rápida por el alto rendimiento de fluorescencia que tienen esos puntos cuánticos. ¿De acuerdo? Ven que el tamaño total de todo este punto cuántico con sus modificaciones es menor a los 15 nanómetros, ¿sí? En general, pueden llegar a tener cerca de 10 nanómetros, más las proteínas de superficie, es un poquito más el tamaño. Bueno, a su vez, estas nanomateriales se los puede utilizar en el área analítica para unir distintos anticuerpos. Se pueden hacer distintas modificaciones químicas, hoy se conocen distintos ligandos de afinidad, y unir distintas biomoléculas o anticuerpos. Por ejemplo, podemos tener anticuerpos dirigidos hacia un tipo de bacteria o hacia otro tipo de bacteria, o anticuerpos que reconozcan a las dos. Entonces, si incubamos las bacterias, una suspensión de bacterias con estas partículas, las pasamos por una celda donde irradiamos con nuestra fuente de radiación y detectamos la fluorescencia emitida, si pasa una bacteria que fue reconocida por esa biomolécula presente en la partícula, vamos a obtener la señal de fluorescencia. Las partículas que pegaron las células que pegaron la otra partícula tienen un patrón de fluorescencia diferente. Entonces, según el patrón de fluorescencia que observamos, sabemos de qué partícula está pasando y en base a eso sabemos qué bacteria puede estar presente. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto es realmente interesante. Si en vez de tener que hacer cultivos por separado, andar identificando cada bacteria con pruebas bioquímicas por separado, ya directamente, según las partículas que se les pegan y qué fluorescencia observamos, podemos saber de qué bacteria se trata, por ejemplo. Bueno, y además de todo lo que son nanopartículas, otra área en el área de los nanomateriales que tiene mucho auge hoy en día es el de los materiales nanoestructurados. Es decir, en vez de ser un material que pueda tener una dimensión en la escala de los nanómetros, 2 o 3 dimensiones, como hablábamos al principio de la clase de hoy, cuando decíamos nanopartículas, nanotubos o nanohojas, ¿sí? Podemos hablar de materiales nanoestructurados, que son materiales que tienen poros nanométricos en su interior. Estos poros nanométricos en su interior tienen muchas aplicaciones hoy en día, ahora vamos a ver, y lo interesante es poder obtener esos materiales con esos poros nanométricos, y también de la misma forma que hacíamos para hacer modificaciones en la superficie de las nanopartículas y hacer modificaciones en las nanopartículas, podemos hacer modificaciones químicas en el interior de estos poros y darles distintas afinidades o distintas propiedades al interior de estos poros. Entonces, dentro de estos materiales porosos podemos tener distintos tipos. En general, la clasificación IUPAC de estos sólidos porosos dice que se trata de materiales microporosos cuando tienen diámetros menores a 2 nanómetros, materiales mesoporosos, los que tienen entre 2 y 50 nanómetros, y macroporosos son aquellos materiales que tienen más de 50 nanómetros de tamaño de poro. Hay distintas formas de obtener estos materiales porosos o nanoporosos o mesoporosos. Sí, la idea es llegar a una estructura de este tipo, como una especie de panal donde tenemos los poros de tamaño nanométrico y el esqueleto formado por un material sólido. En general se parte de distintos precursores que los podemos hacer reaccionar para polimerizar y obtener distintos materiales.
y se utilizan distintos agentes o distintas moléculas pequeñitas de tamaño nanométrico para que en un primer momento queden rellenando ese material y que los precursores que utilizamos se formen o reaccionen alrededor de los mismos. Luego, eliminando estos materiales que quedan en el interior de los poros, obtenemos el material poroso, ¿sí?, libre. Y este material poroso, a su vez, lo podemos hacer las modificaciones para obtener esos poros funcionalizados. ¿De acuerdo? Una de las aplicaciones de estos materiales porosos es, por ejemplo, en cromatografía de tipo HPLC. En estos sistemas se pueden obtener columnas monolíticas. Monolíticas quiere decir que se obtiene un polímero que rellena el total de la columna, ¿sí? No son como las columnas convencionales que están formadas por partículas de sílica, ¿sí? Ustedes saben que en HPLC, o vieron que pueden tener partículas de 5 micrones, de 3 micrones, ¿sí?, que a medida que disminuyen aumenta la superficie y puede mejorar la resolución porque hay más superficie expuesta. Bueno, la ventaja de estas columnas es que en vez de tener partículas en su interior, es un material completamente sólido, como si fuera de este tipo. ¿Sí? Ven que es un sólido como un puntero, como un marcador, por ejemplo. Ese material va a tener poros más grandes para permitir el flujo del solvente, para que pueda pasar el solvente y que no haya una alta resistencia. ¿Sí? Ustedes vieron que cuando disminuye mucho el tamaño de la partícula hay mayor resistencia al pasaje del solvente y aumenta la presión, por ejemplo. En estos sistemas tenemos poros más grandes que van a permitir mejor pasaje del solvente, y adentro de esos poros a su vez tenemos un sistema de poros cada vez más chiquitos, más pequeños, que lo que hacen es aumentar la superficie expuesta. Entonces, de esta forma, en estas columnas monolíticas se logran muy alta resolución, ¿sí?, incluso mejor que la que se obtiene con los sistemas de columnas que tienen partículas en su interior, y a su vez permite trabajar con flujos más elevados, ¿sí?, porque no se genera tanta resistencia a su pasaje y no aumenta tanta la presión como en las columnas convencionales. Por ejemplo, en este caso pueden analizar distintas moléculas, ¿sí?, cafeína, anilina y distintos derivados, utilizando este sistema de columnas monolíticas, y ven que están trabajando a un flujo de 7 mililitros minuto. ¿De acuerdo? Es un flujo que difícilmente pueda alcanzarse con las columnas convencionales. Y por otro lado, al trabajar con un flujo tan alto, ¿qué pasaba según la ecuación de Van Dinter cuando ustedes aumentan mucho el flujo? Con la altura equivalente del plato teórico. ¿Sí? Disminuía, ¿sí? ¿De acuerdo? Que tiene una forma de parábola, la ecuación de Van Dinter. ¿Recuerdan? Bueno, si ustedes aumentaran mucho el flujo, no podrían lograr la resolución de este grupo de analitos, por ejemplo, en una columna convencional. Acá logran trabajar a un flujo tan elevado sin generar un aumento considerable de la presión, manteniendo una muy buena resolución, y al trabajar a un flujo tan alto también logran hacer el análisis completo en menos de 3 minutos. ¿Sí? Entonces los tiempos de análisis se acortan mucho. Todo esto gracias a ese material nanoporoso que forma parte de las columnas monolíticas, ¿sí?, y permite aumentar la resolución, trabajar a flujos más elevados, disminuir los tiempos de análisis. Bueno, a la hora de construir esos nanoporos, yo les dije que lo que se requiere es tener el material que va a formar parte del polímero, sería un precursor. Vamos a tener distintas moléculas que van a rellenar o van a formar el material alrededor del cual ese precursor se va a formar y va a polimerizar. Entonces tenemos el polímero acá en celeste rodeando esas estructuras moldeadoras o que actúan como molde para ese polímero. Donde está este molde, el polímero no puede entrecruzarse, entonces queda solo por afuera.
Luego, eliminando esta molécula que actuó como molde, obtenemos el material poroso. Hay distintas formas de obtener ese material poroso. Una forma es trabajar con soluciones diluidas. Por ejemplo, si es un tensioactivo y trabajamos por debajo de la concentración micelar crítica, las moléculas del tensioactivo van a estar disueltas en el solvente. Si sumergimos un material, por ejemplo un portaobjeto, en esa solución, cuando lo retiramos, el solvente se empieza a evaporar. Por ejemplo, puede ser solvente etanol, y nuestro tensioactivo, que acá estaba diluido, va a empezar a concentrarse cada vez más, porque el solvente se está yendo, hasta que en un determinado momento se alcance la concentración micelar crítica. Entonces se van a formar esas micelas. Regulando la velocidad con la cual retiramos este material, podemos hacer que la formación de esas micelas, es decir, alcanzar la concentración micelar crítica, coincida con el momento en el que el monómero polimeriza. Entonces, de esta forma logramos hacer que polimerice alrededor de las micelas y obtenemos esto sobre la superficie del material. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma podemos obtener distintos tipos de materiales que, si los analizamos por microscopía electrónica de transmisión, podemos ver los pequeños blancos que se ven, por ejemplo, en esta foto, que corresponden a los poros presentes en ese material. ¿De acuerdo? Son nanoporos, son poros de menos de 10 nanómetros en este caso. ¿Sí? Acá está analizado el tamaño de poro, tienen menos de 10 nanómetros. Bueno, estos materiales porosos, como les dije yo antes, pueden utilizarse para sistemas separativos, para distintas aplicaciones analíticas, pueden utilizarse, por ejemplo, para controlar el crecimiento de las células sobre este material. Se vio que las células crecen diferentes según el tamaño de poro de estos nanomateriales. Si crecen más en un material no poroso, en uno de 4 crecen menos, en uno de 9 crecen aún menos. Si este material que forma la parte externa es silicio, en general hay menor crecimiento que si fuera titanio, por ejemplo, para ver distintos comportamientos, ¿no? Lo interesante es que con esta metodología podemos obtener tamaños eligiendo el tensioactivo que estemos utilizando, y si va a ser un film o un material de silicio o de titanio como este grupo, podemos obtener poros de 9 nanómetros, de 4, de 10, de 6, ¿sí? Podemos regular las condiciones para obtener distintos tamaños de poro perfectamente. Y disponemos de metodologías analíticas que nos permiten determinar estos tamaños de poros, si no, tampoco podríamos saber que están presentes, ¿sí? Por ejemplo, esto es una elipsometría, o podemos hacer, estas son microscopías electrónicas de transmisión hechas sobre el material. Bueno, esto lo podemos pasar. Y lo interesante es que, por ejemplo, las células reconocen esa nanotopografía presente en los materiales. Entonces, si uno coloca células sobre esta superficie, por ejemplo, osteoblastos, van a crecer en forma diferencial según el tamaño del poro que estemos utilizando, ¿sí? Este fue un trabajo interesante que hicimos hace un par de años. Bueno, por otro lado, utilizando el mismo método, podemos obtener distintos nanoporos y evaluar qué pasa con las bacterias también. Así como veíamos que las células de tipo células de mamíferos reconocían la nanotopografía, en este caso las bacterias también lo reconocen, ¿sí? Y el crecimiento de las bacterias es mayor en un material que no tenga esos poros, seguido por un material que tenga poros de 4 nanómetros, y finalmente los que tienen poros de 9 nanómetros. Es decir, haciendo poros podemos hacer una superficie que evite
el crecimiento de las bacterias o que evite que esas bacterias se peguen a la superficie, por ejemplo. Esto se logró por el mismo método que les mencionaba antes. ¿Sí? El método de deep coating, que permite obtener estos poros sobre cualquier superficie. Puede ser vidrio, puede ser cerámicos, pueden ser metales. Y lo interesante es que una vez que tenemos esos pequeños poros nanométricos, pequeños agujeritos en el material, los podemos rellenar con cualquier material que nos interese. Por ejemplo, se pueden rellenar con sales de plata o con nanopartículas de plata. ¿Sí? Nuevamente, vamos a tener que saber que esos poros, por un lado hicimos la microscopía de transmisión, sabemos que están los poros, ahora tenemos que saber que lo que estamos poniendo esté presente. Por ejemplo, que la plata esté presente en ese material. Entonces hay distintas técnicas. Lo interesante es que podemos depositar nanopartículas de plata en el interior de esos poros, sobre todo en la parte donde está el titanio, que es fotocatalítico. Entonces, si aplicamos luz UV en la parte donde están los poros sobre el titanio, se va a reducir la plata a plata más y va a formar pequeñas partículas. Dependiendo del grado de exposición a la luz UV, podemos tener distintas cantidades de nanopartículas y partir de un color marrón clarito a un marrón muy oscuro por la alta cantidad de nanopartículas de plata que están rellenando completamente el interior de esos poros. Entonces, esto a veces suele ser desagradable porque tenemos un material que es completamente marrón, ¿sí? Si fuera un vidrio, ya no dejaría pasar la luz, por ejemplo. Bueno, ¿cómo se puede caracterizar estos materiales? Bueno, acá arriba tienen la microscopía electrónica de transmisión, donde tenemos el material. El material tenía dos capas, una capa de silicio. Ven las pequeñas zonas más claras y más oscuras correspondientes a esos nanoporos presentes en el material. Y lo mismo en la fase de titanio, se ven esos pequeños puntillados o pequeños puntitos que corresponden a esos nanoporos presentes en el material. Y en los que tenían partículas de silicio, ven que acá están dispersas, presentes en esos poritos, lo que sería esas nanopartículas de plata, perdón, yo dije silicio, no, son nanopartículas de plata, ¿de acuerdo? Entonces, por la microscopía nuevamente nos permite ver lo que tenemos, ver que lo que uno piensa está realmente presente. Por eso son interesantes estas técnicas analíticas que permiten caracterizar la nanoescala hoy en día. Entonces tenemos los poros con las sales de plata, por ejemplo, en su interior. Podemos obtener materiales que tengan solamente sales de plata, en cuyo caso el material va a ser totalmente transparente, como en este caso. O tenemos los que tienen nanopartículas de plata en el interior de los poros, en cuyo caso, en este caso, se va a ver marrón y la transmitancia de la luz a través de esos vidrios, en el que tiene solo sales de plata, es totalmente transparente, y el que tiene las partículas de plata, que son color marrón amarronado, no dejan pasar tanto la luz, ¿de acuerdo? La transmitancia va a ser menor. Bueno, lo interesante de esto, más allá de que ganamos un premio, es que permitía matar a las bacterias, ¿sí? Por más de 6 meses las bacterias ni se acercan a los vidrios que tienen este tratamiento. Probamos tanto con bacterias gram positivas como gram negativas y a lo largo de determinadas utilizaciones en ningún caso hubo crecimiento bacteriano, solamente en luego de 10 usos y 5 meses transcurridos desde el primer uso creció el 0,5% de las bacterias, ¿sí? Prácticamente nada, muy poco. Bueno, estos materiales porosos también pueden utilizarse en la construcción de nanobiosensores, en los cuales se puede hacer distintas modificaciones sobre la superficie, ¿sí? De esos materiales nanométricos y detectar la interacción con distintas biomoléculas. Esto hablamos un poco la clase pasada, ¿recuerdan? En el área de los... Y bueno, y utilizar estos nanobiosensores para detectar distintos tipos de biomoléculas.
También se pueden hacer pequeñas sondas, ¿sí?, de escala nanométrica. Por ejemplo, esta es una fibra óptica que tiene una punta de 40 nanómetros de diámetro, que permite detectar o medir si dentro de la célula, si está afilada, y la ventaja que tiene es que permite no romper la célula y no destruir a la célula, no matar a esa célula, que sí va a seguir estando viva, y a través de mediciones de la luz que circula por esa fibra óptica, ver la actividad metabólica de las células, por ejemplo. ¿Sí? Es una fibra óptica y a partir de las mediciones de la luz que circula podemos detectar en qué estadio o qué grado de actividad metabólica tiene esa célula, por ejemplo. Esto ya se hace hoy en día, ¿sí?, gracias a estos nanomateriales o a la nanotecnología. Bueno, otro ejemplo de los nanobiosensores es el que les mencionaba también la clase pasada. Uno puede tener distintas superficies modificadas con distintos ligandos, y cuando nuestra molécula interactúa con esos ligandos, la frecuencia de movimiento de estas pequeñas tiras nanométricas, podríamos decir, acá las tienen ejemplificadas, va a ser diferente a que si no lo reconoce, y en base a eso se debe a que si está el ligando solo va a tener un peso diferente a si está el ligando unido a nuestro analito, ¿sí? Esto va a modificar la frecuencia y vamos a poder detectar, o sea, cuando hay un cambio es porque nuestro analito está presente, por ejemplo. Bueno, eso es todo. ¿Alguna duda? ¿Consultas? El jueves vamos a ver el teórico de infrarrojo, ¿sí? El martes que viene vamos a continuar con la parte de NIR y espectroscopía Raman, y el jueves vamos a tratar de hacer un cierre y hacer consultas también de todos los temas, ¿de acuerdo?